Existen métodos para mantener nuestro ordenador a una temperatura de funcionamiento adecuada. Entre esos se encuentra lo que conocemos como refrigeración líquida y refrigeración por aire. Esta última es la más utilizada en todo el mundo, dado su sencillez y a que muchos de los ordenadores que compramos nuevos vienen con esta por naturaleza. No obstante, la refrigeración líquida ha ido tomando pie en toda la población o en gran parte de la población, y eso se ha hecho acreedor de su fama debido a que es un lujo tenerla, visualmente es muy agradable y que cada vez está siendo más asequible para nuestro bolsillo, dado que ya existen kits de refrigeración líquida todo en uno que, pese a no requerir mantenimiento, son de costo un poco más bajo, es decir, más asequible a nuestro bolsillo. Aunque no tengan el mismo rendimiento de la refrigeración líquida, sí que están por encima de la refrigeración por aire, y eso hace de que sea muy interesante. No está de más recordar de que todos los componentes del ordenador generan calor, y si no se enfrían de manera adecuada pueden dañarse y quedar inservibles. Por ello es indispensable el uso de disipadores de algún tipo, y cuanto mejor sean estos, más alargaremos la vida de nuestros componentes. Como muchos saben, la idea de esta sección es traer la información útil y asequible para su conocimiento. Por ende, te invito a que veas los videos anteriores para que te informes a plenitud. En la descripción encontrarás los enlaces por si deseas acceder. Y sin más preámbulos, vamos a iniciar con esta nueva edición de Hardware para novatos. En primer lugar tenemos la refrigeración por aire. Esta es la más común dado que no requiere mantenimiento alguno, es barata de fabricar y muy sencilla de instalar. En su mayor parte los disipadores por aire son de tipo torre y consisten en una base de cobre que se coloca encima del procesador con pasta térmica para maximizar la transferencia del calor, y se extiende mediante lo que llamamos tuberías de calor. A estas se une una gran cantidad de láminas de aluminio cuya función es distribuir el calor por su superficie. Finalmente se añaden una o más ventiladores para enfriar el conjunto y disipar el calor. Este tipo de disipación por aire es menos eficiente, pero tiene la ventaja de que refrigera los componentes aledaños al socket del procesador y permite su instalación en cajas estrechas. Entre las ventajas más destacadas que tienen los disipadores por aire está que son por regla general mucho más económicos que los disipadores de refrigeración líquida, además de ser fáciles de instalar y no necesitan un mantenimiento, salvo que en alguna oportunidad tengamos que limpiar el polvo cada cierto tiempo para evitar que se corrompa nuestro disipador. Además son muy duraderos, podrían estar funcionando sin parar durante años y no habría ningún problema. Los inconvenientes con esos disipadores por aire son que hay que saberlos elegir, ya que si no hacemos una buena elección podrían llegar a ser muy ruidosos y tornarse incómodos. Además necesitamos de mucho espacio para instalarlos e incluso podríamos tener problemas de compatibilidad con ciertas cajas y algunas memorias RAM. Además está también que su rendimiento térmico no es tan bueno como el de la refrigeración líquida. No obstante, sigue siendo una excelente alternativa caso de que no contemos con mucho presupuesto o no necesitemos gustos tan sofisticados. Ahora bien, vamos a pasar a la refrigeración líquida, la cual es la versión mejorada o la versión más sofisticada de la anterior mencionada refrigeración por aire. Esta también se conoce como RL, y pese a lo que piensan en general muchas personas, la refrigeración líquida al día de hoy ya no es una ciencia limitada a unos pocos por precio y dificultad, ya que existen kits de RL de una excelente calidad y prestaciones en el mercado que representan la misma dificultad de instalación que un disipador por aire. Es decir, en pocas palabras es fácil de instalar. Ahora bien, su función y la de cualquier sistema de refrigeración para un PC es disipar el calor generado por el componente, ya sea el procesador, la tarjeta gráfica, el chipset, la memoria e incluso los discos duros. La función principal que tiene la refrigeración líquida es el uso de agua o líquidos tratados que se basan en esta misma para disipar el calor. La eficiencia media en cuanto a temperatura con respecto a la disipación por aire es de un 30% de mejora, debido a que el agua transporta el calor de manera más eficiente. Actualmente en el mercado existen dos tipos de refrigeración líquida. El primero es el denominado formato All-in-One o desentendido, que cuenta con el kit RL.
Este funciona realmente bien ocupando poco espacio y su objetivo principal es refrigerar un componente del sistema en concreto, la CPU. Está conformado por un radiador, ventilador, tubos y un disipador para la CPU. Y el segundo, que es el más utilizado, se conoce como modular, ya que es la creación de nuestro propio circuito de refrigeración líquida en la cual podemos hacer muchas combinaciones dependiendo de la cantidad de componentes que queramos refrigerar. Los contras de este proceso son que la mayoría de los casos necesitan un chasis preparado para tal uso o en su defecto un chasis bastante grande que nos permita trabajar con comodidad, y claro está que el precio de los materiales es un poco más elevado. Para este formato de refrigeración líquida no tenemos un modelo en concreto como en el anterior, sino que el circuito podemos montarlo a nuestro gusto, siempre teniendo en cuenta todos los componentes anteriormente dichos. Algunos de los componentes principales que siempre se buscan refrigerar son la CPU, la tarjeta gráfica, el chipset, siendo más inusuales la memoria o los discos duros, ya que una refrigeración básica bastará para estos. No obstante, los que mencioné con anterioridad requieren un poco más de enfriamiento. Las ventajas de la refrigeración líquida son que el rendimiento térmico es normalmente superior a la de los disipadores por aire. Además de que podemos refrigerar todos los componentes del PC con un mismo circuito. Y por lo general es más silencioso, aunque depende de la bomba y los ventiladores que elijamos. Pero como muchos saben, también van a haber desventajas, y una de ellas es que es muy caro. Un sistema normal podría rondar hasta los 300 euros. Además de que es muy complicado de montar en comparación con los disipadores por aire. También requiere mantenimiento, rellenar el líquido refrigerante y muchas otras cosas más. Y en caso de un fallo podría inundar el PC y estropearlo por completo. Además de que requiere cajas muy amplias y compatibles con refrigeración líquida. En sí, es algo que se nos extenderá un poco más y se tornará un poco más complejo. Mi opinión sobre cuál es mejor entre uno y otro simplemente va a variar de las necesidades que tengamos. Como muchos saben, la refrigeración por aire es una que se ha venido empleando desde hace mucho tiempo, muchos años diría yo, y ha resultado ventajosa hasta lo que son hoy en día los ordenadores. Claro está de que al sol de hoy ya es mucho lo que se ha avanzado y es mucha la energía que consumen ciertas tarjetas gráficas o ciertos avances que hemos implementado en nuestro ordenador, y por eso hemos tenido que recurrir a otras alternativas o otras tecnologías como lo son la refrigeración por líquido. Yo diría que si tú empleas el computador de una manera normal, que simplemente lo usas para quehaceres domésticos, para uno que otro juego muy sencillo y no lo tienes tan sobrecargado de componentes que exijan una creciente demanda de energía, podrías usar la disipación por aire y no tendrías ningún inconveniente, ya que como te dije es algo que se ha usado por mucho tiempo y no ha habido ningún inconveniente. No obstante, si eres una persona un poco curiosa, una persona que conoce mucho este ámbito, ya sea desde lo profesional, si has oído hablar sobre el overclocking y quieres experimentar con todo esto, la refrigeración líquida se puede tornar, además de algo necesario, se puede tornar también muy interesante para tus gustos. No obstante, no creo que sea algo idóneo para un usuario normal, ni incluso un avanzado, a menos de que sea estrictamente necesario, como ya lo dije. La refrigeración líquida siempre va a ser una mejor alternativa por el hecho de que se va a ver bien visualmente, se va a ver agradable y además nos va a dar una ventaja superior a la que nos puede dar la refrigeración por aire. Como muchos saben, su desventaja es el precio un poco elevado, pero si cuentas con los ingresos necesarios para saber llevar una refrigeración líquida, esa sería una excelente alternativa. Ya como lo dije, ya está a tu decisión, a lo que tú necesites. Ahora bien, me gustaría que me dieras tu opinión sobre para ti cuál es mejor y por qué lo es, o cuál estás empleando actualmente en tu ordenador. Sé que muchas personas hoy en día son adictas a los videojuegos, que cada vez buscan una tarjeta gráfica mucho mejor y que la refrigeración líquida puede ser una excelente alternativa para ellos. Así que si es así, me gustaría que me dijeras cuál empleas y qué beneficios crees que has tenido frente a otras que hayas oído hablar. Recuerden que se pueden suscribir a mi canal para estar pendiente a más contenido como este, que pueden dejarme su opinión sobre qué les pareció y qué les gustaría ver en una posterior edición de esta sección, además de compartirlo con sus amigos para que estén pendientes de todo lo que pasa aquí en el canal. No olviden seguirme en las redes sociales,
en Facebook, en Twitter, en Skype. Recuerdan que yo soy de Sega Red, que estoy a su disposición y hasta la próxima.